Bienvenido a esta exploración detallada que recuerda el trágico suceso conocido como la masacre del día de San Valentín. Nuestro viaje nos llevará de regreso a la década de 1920, durante la era de la prohibición en los Estados Unidos, donde la violencia de las pandillas estaba en su apogeo, y el aterrador incidente todavía nos paraliza hoy. Para comprender el significado de la masacre del día de San Valentín, debemos profundizar en la era de la prohibición que duró de 1920 a 1933. La prohibición marcó un momento en que la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas fueron declaradas ilegales. Una consecuencia no deseada de la prohibición fue el auge del crimen organizado. Los gánsteres veían la producción y distribución de alcohol ilegal como un negocio lucrativo que conducía a violentas guerras de pandillas. Una de esas guerras de pandillas que ganó atención nacional fue entre los dos poderosos grupos de Chicago, la pandilla italiana del lado sur liderada por Al Capone, y la pandilla irlandesa del lado norte liderada por George Bugs Moran. Esta rivalidad eventualmente conduciría a la masacre del día de San Valentín. La tensión entre las bandas Moran y Capone pasó de escaramuzas menores a enfrentamientos más significativos. La pandilla de Moran no había logrado asesinar a Capone, y Capone, siempre el táctico, buscó poner fin a la rivalidad de una vez por todas. Capone, conocido por su sutileza en los enfrentamientos públicos, planeó primero una doble estrategia: atraer a los principales ejecutores de Moran a un garaje, con el pretexto de una operación de secuestro, y luego diezmarlos para debilitar a la pandilla de Moran. El 14 de febrero de 1929, un día de San Valentín aparentemente ordinario, quedaría ahora grabado en los anales de la historia por todas las razones equivocadas. Los hombres de Capone, disfrazados de policías, invadieron el garaje donde se suponía que los hombres de Moran estaban secuestrando. Los hombres de Moran creyeron que se trataba de una redada policial de rutina. Revestiéndolos contra la pared de un garaje, los policías abrieron fuego indiscriminado con metralletas Thompson, conocidas coloquialmente como Tommy Guns. El asesinato despiadado y metódico que siguió llegó a ser conocido como la masacre del día de San Valentín. 7 de los hombres de Moran fueron abatidos a plena luz del día. Las ondas de choque del asalto resonaron en todo el país, lo que generó presión federal sobre la ciudad de Chicago y, en particular, sobre su esquivo capo, Al Capone. Aunque no había pruebas directas que vincularan a Capone con la masacre, la opinión pública se volvió aún más en su contra. En un esfuerzo final por eliminar a su rival, Capone incriminó a Moran por un intento de asesinato de un agente federal, lo que generó aún más presión sobre la ya vacilante tripulación de Moran. Esta masacre marcó un punto de inflexión. Si bien la guerra de pandillas de confrontación no cesó, hubo un cambio notable respecto de la descarada audacia mostrada en la masacre del día de San Valentín. El sentimiento público también se alejó de romantizar a los forajidos y comenzó a clamar por su erradicación. Aunque la masacre del día de San Valentín ocurrió hace casi un siglo, sus lecciones aún prevalecen. Es un crudo recordatorio de las consecuencias de gran alcance del crimen organizado, la intrincada interacción del poder y la delgada línea que separa la ley y la anarquía. Hoy, el lugar de la masacre del día de San Valentín, 2122 Newtones Clark Street, es un sitio turístico. La pared de ladrillos del garaje donde ocurrió la masacre se conservó, y se puede ver en el Mob Museum de Las Vegas. Sirve como un sombrío tributo a quienes perdieron la vida, y un conmovedor recordatorio de lo lejos que ha llegado el mundo desde entonces. Recordamos la masacre del día de San Valentín para honrar el pasado, aprender de ella y absorber las lecciones de aquellos días oscuros. Es deber de cada generación garantizar que esos actos bárbaros de violencia inspirados en el poder y el control no tengan cabida en nuestro futuro colectivo. En el esquema más amplio de la historia, la masacre del día de San Valentín es un conmovedor recordatorio de los fracasos sociales y las razones detrás de ellos. Es una lente a través de la cual podemos ver nuestro presente y esforzarnos por remodelar nuestro futuro. El legado de la masacre del día de San Valentín resuena a través de las pantallas de cine, la literatura policial y la investigación académica. El incidente moldeó el punto de vista de Estados Unidos sobre el crimen organizado, y condujo a esfuerzos incansables para incapacitar a los sindicatos. La historia de Al Capone, el famoso jefe de la mafia, está inexorablemente entrelazada con la masacre del día de San Valentín. El brutal incidente aumentó aún más su notoria posición, y allanó el camino para su eventual captura por evasión de impuestos en 1931. George Moran, por su parte, logró evadir a las autoridades federales y locales durante varios años. Sin embargo, la perspectiva sobre el crimen organizado había cambiado después de la masacre, y Moran no logró recuperar el poder perdido. Pasó las últimas décadas de su vida sin mucha influencia, falleciendo en 1957. La magnitud de este infame evento tiene sus raíces en numerosos factores, desde las leyes de prohibición que inadvertidamente alentaron el crimen organizado hasta las disputas que estallaron a partir de la violencia de gánsteres resultante. La ineludible colisión de estos componentes culminó en uno de los capítulos más importantes de la historia de la mafia estadounidense. Desde un punto de vista académico, la masacre del día de San Valentín ofrece un fascinante estudio de caso de un intrincado acto de violencia bien planificado, junto con sus consecuencias y consecuencias de gran alcance.
Constituye la piedra angular de muchos estudios sobre psicología criminal, ciencia forense y estrategias de aplicación de la ley. De hecho, la brutal realidad de la masacre del día de San Valentín, revelada más potentemente en la violenta desaparición de 7 hombres, no es simplemente un capítulo de la historia criminal de Chicago. Es un símbolo de un panorama social más amplio, donde las luchas de poder pueden conducir a horrendas tragedias humanas. Al concluir esta exploración de la masacre del día de San Valentín, quedamos profundamente perturbados, pero también más decididos que nunca a evitar que se repitan acontecimientos tan aterradores. Recordar incidentes tan trágicos del pasado es la salvaguardia más segura contra su recurrencia en el futuro. La historia de la masacre del día de San Valentín, aunque escalofriante, sigue teniendo relevancia para nuestra sociedad. A lo largo de las décadas, el desgarrador acontecimiento ha servido como un duro recordatorio de las devastadoras repercusiones de las luchas de poder desenfrenadas y el crimen organizado. En este día de San Valentín o en cualquier otro día, en lugar de detenernos en historias de violencia aterradora, recordemos los legados del amor, la compasión y la humanidad. Son estos valores los que pueden alejarnos de los caminos turbios y violentos hacia un futuro más brillante y armonioso. Así como el incidente violento marcó el final de una era para algunos, marcó el comienzo de cargos legales contra varios criminales notorios. También marcó un punto fundamental en el enfoque de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley para combatir el crimen organizado en Estados Unidos. Cuando pensamos en la masacre del día de San Valentín, invariablemente nos sentimos atraídos por las horribles imágenes de las balas atravesando la carne, y el sabor amargo de la pérdida sin sentido. Pero es crucial reconocer que a partir de tal oscuridad puede florecer una luz que lo abarca todo, un mundo mejor. La masacre del día de San Valentín fue un acontecimiento que va mucho más allá de la mera criminalidad. Sus implicaciones más amplias tocan temas de poder, control, amor, rivalidad y, lo más importante, la santidad de la vida humana. Su desprecio resultó en una pérdida trágica que sacudió a toda una nación. Incluso hoy en día, los escenarios, las personalidades y la cascada de acontecimientos que condujeron a la masacre del día de San Valentín siguen dominando el panorama de las narrativas criminales. Pero en lugar de glamorizar la violencia, utilicemos estas narrativas como advertencias, recordatorios de nuestras luchas pasadas y lecciones sobre la potencia del perdón y la redención. Los monumentos conmemorativos en todo Estados Unidos son recordatorios conmovedores de las numerosas vidas atrapadas sin saberlo en el fuego cruzado de las guerras de pandillas de la era de la prohibición. Estos monumentos conmemorativos también son un símbolo de esperanza para un futuro cada vez más pacífico. El amor, en muchas ocasiones, se ha asociado trágicamente con las formas más descaradas de violencia. La masacre del día de San Valentín sirve como un escalofriante recordatorio de que valorar la vida humana, respetar las diferencias y luchar por la armonía son los verdaderos mensajes de amor que deben celebrarse. De la trágica historia de la masacre del día de San Valentín, la humanidad extrae una dura lección: la adhesión fanática a la lucha por el poder y la falta de empatía pueden tener consecuencias devastadoras. No creemos otro señor de la guerra gamoreano u otro Jabba de Ut en nuestro mundo, del que los disparos desenfrenados y las muertes gratuitas que definen la masacre del día de San Valentín no sean la base de nuestras conmemoraciones. En cambio, que sirvan como recordatorios inequívocos del don etéreo e invaluable de la vida, instándonos a abrazar el amor, la empatía y las complejidades de la existencia humana. En todo caso, la masacre del día de San Valentín es una señal ambiental para que la sociedad rechace las tentaciones de la violencia y el atractivo del poder. En su ignominiosa historia se esconde un llamado de atención a un futuro amable y cargado de paz. Revisar la masacre del día de San Valentín revela un capítulo trágico y brutal en la historia de Estados Unidos. Es un capítulo sinónimo de estragos y matanzas imbuido de lecciones morales que nos imploran aspirar a un mundo libre de las desastrosas consecuencias de las intenciones criminales. Un recuerdo adecuado de la masacre del día de San Valentín debe implicar un compromiso colectivo para evitar que tales horrores vuelvan a ocurrir. Solo entonces habríamos respetado debidamente la memoria de aquellos cuyas vidas fueron brutalmente truncadas en ese fatídico día, hace más de 90 años.